La directora de Difusión y Relaciones Públicas del Instituto Nacional de Bellas Artes, María Esther Pozo, descubrió la magia de Juan Gabriel en un palenque de Texcoco, en el que, embriagada por el talento del Divo de Juárez, reconoció la locura colectiva que provoca y se obsesionó con difundir aquel fenómeno con el resto de la humanidad. El concierto siempre estuvo planteado desde la primera vez que se me ocurrió en el palenque Texcoco, 5 de la mañana, con muchos Don Pedro con Coca-Cola calientes. Siempre fue, hay que llevar a este señor al Palacio de Bellas Artes con la Sinfónica. Hay que reproducir en México ese formato de conciertos pops que se han hecho en otras partes del mundo con Sinfónica. Pero de acuerdo con el jefe de María, era imposible que un artista como Juanga se presentara en el Palacio Blanco de Bellas Artes. ¿Por qué? ¿Por qué la idea de celebrar a uno de los máximos compositores mexicanos no fue abrazada de inmediato por la máxima institución artística de su país? Junto al Ángel de la Independencia y la Virgen de Guadalupe, el Palacio de Bellas Artes suele ser una de las siluetas que simboliza a la Ciudad de México. Es un palacio de contrastes, con esculturas de musas blancas y también con guerreros aztecas, con un águila imperial en la punta, pero murales comunistas adornando su interior. Este palacio es el máximo escenario para las bellas artes en México, pero mayormente reservado a expresiones europeas, como el ballet o la ópera. No recuerdo cuántas veces me llevaron de visita escolar cuando era niño, pero sí tengo muy presente que nunca mencionaron los conciertos de Juanga durante las visitas guiadas. Ni una sola vez. A ver, no, Andrés, ¿qué haces hasta allá? No te puedes... Así como no te conté la vida de Juanga, tampoco vamos a revisar toda la historia del palacio. Pero sí te voy a compartir la guía que me hubiera gustado escuchar en alguna de mis visitas escolares. Para celebrar los primeros 100 años de supuesta independencia mexicana, el presidente Porfirio Díaz desalojó a cientos de mujeres indígenas de un terreno para construir un palacio de mármol blanco con estilo europeo. Don Porfirio era un hijo de campesinos mexicanos al que le gustaba mucho Francia, su sobrina y ser presidente. ¿No era su prima? No, era su sobrina. Gracias. Le gustaba tanto su sobrina que se casó con ella, y tanto ser presidente que se quedó en el puesto más de 30 años. Esto provocó una revolución que retrasó la construcción del palacio, por lo que el interior del edificio tiene un aspecto muy distinto al de su fachada. Igual que Porfirio en sus últimos años, lleno de polvo blanco en el rostro para verse menos oaxaqueño y más francés. Tuvo que pasar casi un siglo para que otro hijo de campesinos mexicanos hiciera historia con el palacio. Estoy casi seguro de que la primera vez que vi el en vivo desde Bellas Artes debió haber sido un 15 de septiembre, fecha en la que Porfirio Díaz dijo que se debía celebrar el orgullo de ser mexicano. Pero la verdad, a mí siempre me ha costado trabajo sentir orgullo a través de los símbolos que el gobierno te impone desde niño, como saludar a una bandera que recuerda la violencia, o cantar un himno que escribió un poeta al que supuestamente encerraron para obligarlo a componer. ¡Órale, culeras! ¡Dejadme salir! Por eso, desde niño me he recargado más en las artes y en la gastronomía, para sentir eso que nos hace pensar, ¡viva México, cabrones! Mi familia solía celebrar la noche del grito de independencia con un pachangón que incluía todo tipo de antojitos, tragos y bailes muy sabrosos, con la tele prendida de fondo para estar pendientes de la ceremonia gubernamental, en la que el presidente en turno se asoma en un palco para gritar los nombres de algunos personajes que están en los billetes y luego toca una campana mientras fuegos artificiales adornan el cielo. Recuerdo que varias de esas noches incluían el concierto de Juanga en algún momento de la programación familiar. Y recuerdo que desde la primera vez que lo vi, quedé impactado. Lo primero que sentí fue que esa música siempre había estado en mi cabeza, igual que la de mis parientes. Como cuando escuchas a los Beatles por primera vez.
Parecen ser canciones que han estado flotando alrededor de nosotros de verdad desde siempre. Y a veces aparecen artistas que funcionan como pararrayos, que condensan su energía para aterrizarlas en nuestra dimensión. La segunda sensación era que todo esto se trataba de una travesura. La sonrisa de Juanga y sus manerismos imitados por mi tío Jesús me hicieron pensar que aquella presentación debía haberse realizado contra la voluntad del machismo mexicano, como el de mi tío Jesús, especialmente en Hasta que te conocí. Antes de esa canción, el recital se siente muy institucional y contenido. Sí hay bromas y coquetería, pero todo dentro de lo que la frágil masculinidad parece soportar. Es hasta la mitad del concierto que Juanga parece hacer algo que le habían pedido no hacer en el máximo escenario para las bellas artes. En cuanto comenzó ese bailecito sabroso de Juanga, recuerdo haber volteado a ver a mi papá y abuelo para saber si eso era aceptable en nuestro reino patriarcal. Y en sus caras solo vi placer. Todos éramos cómplices de la travesura de Juanga en el palacio. Esa sensación se mantuvo en mí durante décadas. Y cuando encontramos a María, la mujer que llevó a Juanga al palacio, pude confirmar que sí hubo oposición al show del Divo de Juárez. En este capítulo te contaré las razones por las que hubo tanta resistencia a que el concierto sucediera. Me llamo Andrés Vargas y a nombre de un gran equipo de producción y muchos fans de Juan Gabriel en Bellas Artes, les doy la bienvenida a un podcast original de Sonoro. No me provoquen. Capítulo 2. Mucho más que ayer. El dinero y el poder. En mayo de 1990, el Papa estaba en México y Juanga, supuestamente, en el closet. De lo del Papa estoy seguro, hay mucha evidencia como para negarlo, pero de lo de Juanga, ya no tanto. No estoy diciendo que no era gay. Estoy diciendo que sí estaba en el closet, pero no con la puerta cerrada. No totalmente definido. Como Prince o como Bowie. Juan Gabriel no era un gay declarado y mucho menos un ícono LGBT+. En 1990 apenas empezaban a utilizar las letras LGBT en Estados Unidos para referirse a esa comunidad en donde, hasta la fecha, seguimos acomodando a Juan Gabriel. En México LGBT no significaba nada. Bueno, tal vez un acrónimo para la gran banda Timbiriche. Y claro que puedo entender cómo la sexualidad de Juan Gabriel podía molestarle a algunos hombres como mi tío Jesús, pero a nadie dentro de la comunidad artística de Bellas Artes. La homosexualidad de Juan Gabriel, la verdad, no tuvo que ver. No, nunca sentí que eso fuera un problema y en el mundo de las bellas artes la homosexualidad era muy común. Entonces, si no era por su sexualidad misteriosa, Bellas Artes lo rechazaba por ser muy popular. Los intérpretes de la música popular se dividen en dos grandes grupos. En uno están todos y en el otro está Juan Gabriel solito. Los palenqueros se peleaban por tener a Juan Gabriel. Los teatros, porque llenaba. Juan Gabriel era cheque al portador y era un imán. Uno de los artistas, de los cantautores más populares en la segunda mitad del siglo XX. Para el director de Bellas Artes, la música popular de Juanga era un problema. Pero para María, era un beneficio extra de su posible presentación en el palacio. El concierto atraería mucho público y podrían generar dinero suficiente para ayudar a la orquesta sinfónica. Le seguí insistiendo a Víctor de, mira, podríamos ganar dinero, comprar instrumentos para la sinfónica. Y bueno, se han hecho shows con artistas populares en muchas partes del mundo y orquestas sinfónicas, pero él se negaba rotundamente. María sentía que, incluso dentro de la rigidez de una institución gubernamental, tenía que haber una forma, un formato, una ventanilla en la que su loca idea pudiera ser considerada. Un día le dije, ¿qué necesitas para decirme que sí? Y me dijo,
No, pues que la presidencia de la República lo aprobara. Esta decisión no la puedo tomar yo. Tiene que venir de presidencia. El show del Divo de Juárez tendría que ser aprobado por la oficina más importante de todo el país. Así de grave, entre comillas, o de solemne, o de no sé cómo calificarlo, era algo que ahora nos puede parecer trivial, ¿no? Que se presente un artista popular en el Palacio de Bellas Artes. Pero en ese momento sí era una decisión trascendental que, en caso de ser equivocada, pues a mi jefe, al director general, le podía costar el puesto. Por lo tanto, se requería ese visto bueno por parte de presidencia. Además de conservar la pureza de Bellas Artes, al jefe de María también le importaba conservar su trabajo. Así que, si el jefe de su jefe le ordenaba manchar el palacio, pues no podría decir que no. Nadie le puede decir que no al presidente. En ese entonces, como ahora, en este país, pues ya sabemos que lo que diga la presidencia es indiscutible. El presidente de México en 1990 era Carlos Salinas de Gortari, famoso por hacer mucho dinero para las familias mexicanas. Para unas familias mexicanas. Bueno, poquitas familias. Como 10. El chiste es que, así como Porfirio Díaz quería alinear a México con países como Francia, Carlos Salinas quería colocarnos a la par de Estados Unidos. Y tenía muchos planes para modernizar a México, como firmar tratados de libre comercio, privatizar empresas del Estado o inventar nuevos pesos. Pero nada gritó modernidad tan fuerte como su deseo de restablecer vínculos con la Santa Sede. Ni el mismísimo Papa Juan Pablo II pudo negarse a una solicitud del presidente Salinas cuando lo invitó a visitar México con la promesa de volver a tener relaciones diplomáticas con el Vaticano. Así es, Salinas hizo muchas promesas, pero la única que nos importa para esta historia es la de amor eterno que le juró a su esposa, a su primera esposa. Y me enteré que Cecilia Ocelli, la que era esposa de Carlos Salinas, el presidente en ese momento, era fanática absoluta de Juan Gabriel. Como yo conocía a Adriana Salinas de Gortari, la hermana de Carlos Salinas, pues recurrí a ella. Ella había trabajado en Bellas Artes muchos años como directora de difusión, por lo tanto quería al instituto y sabía de las carencias que teníamos y del importante ingreso que podría ser un evento así. Le dije, necesitamos que Cecilia diga que vaya Juan Gabriel a Bellas Artes y todas las puertas se van a abrir, empezando por la de mi jefe. No sabemos exactamente cómo fue que Cecilia le solicitó formalmente al presidente, es decir, su marido, que se hiciera el show de Juanga. Pero nos imaginamos algo así. Gordo, espérame, que estoy privatizando. Gordo, ya sé que quiero que me des para el Día de las Madres. Que Juanga toque en Bellas Artes. Está bien, mi vida. Nomás termino de vender estos bancos y doy la orden. El sueño de María pasó de ser algo imposible a una prioridad gubernamental dictada por el máximo representante del Estado mexicano. Todos los caminos debían ser despejados para que, con tan solo algunas semanas de producción, Juan Gabriel se presentara en el Palacio con la Orquesta Sinfónica Nacional. El Palacio de Bellas Artes se programa con muchísima anticipación. Entonces, bueno, lograr todo esto fue de unas cuantas semanas.
Entonces trabajábamos 24 horas del día dedicados al concierto. Todos no tuvimos ocupación más que Juan Gabriel en el palacio. La verdad es que todos estaban encantados. Bueno, casi todos. Algunos se tardaron más que otros en enamorarse de la idea del show. Los compañeros que llevaron a María al palenque seguro estaban felices por haber provocado la idea, pero los defensores de la pureza del arte... ellos sentían que se estaba profanando algo sagrado. Los exquisitos, los intelectuales exquisitos de la época. Muchos compositores de música clásica contemporánea estaban en completo desacuerdo. Algunos directores de bellas artes, en fin, la gente que consideraba que la cultura debía ser elitista, que la cultura popular no debía tener un espacio en el Palacio de Bellas Artes y que no debía conjuntarse la cultura popular con la música clásica, en este caso la sinfónica. María es una dama y no quiso acusar a nadie. No te podría decir nombres. Ahora sí que se dice el pecado, pero no el pecador. Pero yo sí les puedo citar al menos a un pecador que no tuvo reparos en expresar esa clase de críticas hacia el divo. Este es un fragmento de lo que escribió Nicolás Alvarado a propósito de la última vez que Juanga estuvo en Bellas Artes, es decir, en su funeral. Conozco apenas unas pocas de sus canciones que, confesaré, me han bastado para identificarlo como uno de los letristas más torpes y chambones de la historia de la música popular. Todo sintaxis forzada, prosodia torturada y figuras de estilo que oscilan entre el lugar común y el absurdo. Mi rechazo al trabajo de Juan Gabriel es, pues, clasista. Me irritan sus lentejuelas no por jotas, sino por nacas. Su histeria no por melodramática, sino por elemental. Su sintaxis no por poco literaria, sino por iletrada. Si esa fue la reacción de un intelectual ante la muerte de Juanga, imagínense cómo habrán sido las reacciones en privado del mismo sector cuando les dijeron que iba a debutar en vivo en Bellas Artes. Ahora que vivimos épocas en donde la inclusión es un concepto tan importante, me imagino que es difícil dimensionar eso. ¿Cuál es el problema? Diría cualquiera, por favor. Así es. Hoy en día es muy fácil decir que Juan Gabriel nació para cantar en Bellas Artes, pero a María le tocó convencer a muchos que nunca lo consideraron posible, empezando por el mismo Juanga, a quien no conocía, pero podría llegar a él gracias a sus contactos. Yo había trabajado en Televisa, como les digo, y en Televisa mi jefe era un periodista que se llama Ricardo Rocha y que conoce mucha gente. Entonces le hablé, le conté todo lo que había hecho y de mi idea. Le dije, ¿de casualidad conoces a Juan Gabriel? O alguien me dijo, conozco perfecto a su representante. Me dio los datos y hablé con su representante. Ahora solo faltaba convencer al Divo de Juárez. Era obvio que iba a decir que sí. Juan Gabriel realmente estaba muy agradecido de tener esta oportunidad. O sea, sí, por más que los artistas son narcisistas y megalomaníacos, sí se daba cuenta que era un hito y estaba muy feliz de cantar con una sinfónica y con un coro, porque se presentó la sinfónica y el coro del Palacio de Bellas Artes. Juanga comprendía la importancia de que un artista como él pudiera dar un show en Bellas Artes, de cómo las ganancias del concierto y su grabación podrían ayudar a buenas causas. Él no cobró, ni por las presentaciones, ni por las ganancias del disco. Pero sí me dijo, no, a ver, del disco el 50% es para ustedes y el 50% para mí. No me lo voy a quedar yo. Él tenía una fundación para niños huérfanos. Entonces dijo, el dinero del disco irá para la fundación de niños huérfanos. Y el de ustedes, bueno, el que ganó Bellas Artes se usó para la Sinfónica Nacional. Y la verdad, era una lluvia fresca. Juanga no solo nos dio uno de los mejores conciertos de la historia, también ayudó a la Sinfónica Nacional a través de su música. Quien les diga que el dinero no compra la felicidad,
está tan equivocado como los críticos de Juanga en el palacio. Porque el dinero sí puede comprar la felicidad. El truco es donarlo a quien más lo necesita. El sueño de María se consolidaba. Y afortunadamente no necesitó pedir nada de presupuesto para producción o promoción. Imagínate las críticas que hubiéramos tenido de dinero público, dinero fiscal, para eso, no. Pero no tuvimos ese problema. Porque fueron bendecidos por la popularidad de Juan Gabriel. Los boletos, te quiero decir, se vendieron para los 4 conciertos en Bellas Artes. Cabe más o menos 2,000 personas. Ese es el aforo de Bellas Artes. Y los boletos, o sea, 8,000 boletos, se vendieron en unas 3 horas. No había tarjetas de crédito en ese entonces para pagar los boletos. Entonces recuerdo que llegaba gente como si fueran narcotraficantes con maletas, con efectivo, porque querían comprar, no sé, 50 boletos, ¿no? Tuvimos que poner, obviamente, una restricción, porque nunca habíamos vivido eso nadie en Bellas Artes. Para otros conciertos, María movía cielo, mar y tierra para llenar el aforo del palacio. Y en este caso, bueno, pues ni un anuncio, se vendió todo, te digo, en unas horas. Este evento claramente era un evento comercial sin problemas de financiamiento. Bellas Artes no solo no puso un centavo, ganó. A pesar de tener el apoyo de Presidencia, la confirmación de Juanga, los boletos vendidos y el dinero prometido para donación, las críticas siguieron haciendo ruido y al jefe de María le llovió sobre mojado. Tuvo muchas presiones, por más de que Presidencia hubiera dicho adelante, pues él tuvo muchas presiones de gente que le llamaba y le decía, pero Víctor, eso no se puede permitir. Ya va a entrar cualquiera al Palacio de Bellas Artes. Esto les parecía el fin de Bellas Artes, así exageradamente, ¿no? En algún momento se empezó a decir, se va a caer el Palacio de Bellas Artes, metafóricamente. María y su jefe necesitaban que los elitistas apocalípticos, del tipo Nicolás Alvarado, se relajaran y dejaran de provocar tensiones que afectarían a la producción del evento. O peor, un escándalo que lo echara para atrás. María pensó que podría haber un líder de opinión muy influyente en el sector cultural que no solo respaldara la idea del concierto, sino que también le ayudara a los críticos a asimilar la magnitud de Juan Gabriel y la importancia de presentar su música en Bellas Artes. María necesitaba a un superintelectual de mucho peso. No lo conocía, pero bueno, en Bellas Artes pues teníamos sus datos. Eso no era tan difícil y le hablé, le dije quién era y para qué quería verlo y me citó en su casa. Una casa llena de gatos en la colonia Portales, que te brincaban por todos lados, en un lugar en donde había montañas de libros en el suelo. Le platiqué cómo se me había ocurrido, cómo se había gestado el proyecto, todo esto, como les decía, en unas semanas, y le pedí que me escribiera el programa de mano. Las montañas de libros alrededor de María tenían títulos muy complicados que sugerían a una persona muy sabia. Y los gatos tenían nombres muy divertidos que revelaban a una persona con un sentido del humor maravilloso, como Katzinger, Miao Zedong, Misoginia, Posmoderna o Catástrofe. Textos y felinos le pertenecían a uno de los escritores más importantes de la historia de México, Carlos Monsiváis, quien además de ser un referente para cualquier intelectual, resultó ser un fanático de Juan Gabriel. Era su fan, absolutamente. Le encantaba Juan Gabriel. Como recordará cualquiera que haya conocido a Monsiváis o que lo haya leído, Monsiváis era antisolemne y muy fanático de la cultura popular. Le encantaba ir a los salones de baile, apreciaba la cultura popular, riéndose de la solemnidad mexicana, porque ay, cómo somos solemnes los mexicanos. Ya se nos ha quitado, pero es algo que existe en nuestra idiosincrasia. Pareciera que el mexicano es mayoritariamente pícaro y bullanguero,
Pero es verdad que a lo largo de la historia hemos pecado de solemnes, exigiendo el máximo respeto ceremonioso para los símbolos y edificios que construimos, como la pureza del arte o un palacio blanco que está en la esquina de Eje Central y Madero. Ya tenemos instituto electoral extra, pero de todos modos ganó el PRI extra. Frente a un puesto de periódicos que en 1990 seguía siendo uno de los principales medios de comunicación, sobre todo para los intelectuales. Órale, padre, anímese. Le pedí que me escribiera el programa de mano. Y como él aceptó, lo publicó La Jornada. Y, pues bueno, ese era un respaldo muy fuerte, la verdad. Porque a Carlos Monsiváis se le respetaba mucho por todo el mundo. Entonces, eso ayudó a que este clima terrible de no, se va a caer el Palacio de Bellas Artes, es terrible que lleven a Juan Gabriel ahí, es una violación a la cultura, en fin. Eso ayudó. Otra persona que me ayudó fue Carlos Payán, que en ese momento era director de La Jornada. Y Carlos Payán dedicó algunas de los textos que hacía a pues promover este concierto y a apoyarlo. Entonces, eso hizo que, te digo, el ambiente fuera menos grave. De cualquier manera, mi jefe siempre estuvo adusto ante esto. Y tampoco le gustaba al jefe de su jefe, que también se llamaba Víctor. Entre la presidencia y mi jefe estaba otra instancia que era el Conaculta. El presidente Conaculta entonces era Víctor Flores Olea, un intelectual muy como mi jefe, muy conservador en el sentido de que la alta cultura es la alta cultura y estas son cosas pues diferentes y tienen otros foros que no pueden ser bellas artes. Carlos Monsiváis y Carlos Payán calmaron a los intelectuales, pero algunos artistas se mantuvieron inconformes. Al principio muchos de los maestros, de los músicos, estaban reticentes. O de plano se hicieron a un lado. El director de la Sinfónica me dijo, estoy de acuerdo con tu evento, me parece muy bien, pero yo no lo puedo dirigir. Entonces había que buscar a un director de orquesta que pudiera y quisiera dirigir a un artista como Juan Gabriel. Un artista muy popular que técnicamente, pues, no estaba a la altura de una sinfónica. Juan Gabriel no sabía escribir música. Él tarareaba y tenía una persona que le escribía la música. Él no sabía música. No estaba acostumbrado a tocar con una sinfónica. No existía la música de Juan Gabriel escrita para sinfónica. Unas semanas antes del legendario concierto de Juanga en Bellas Artes, todavía no tenían director de orquesta, mucho menos partituras para los músicos. Y a María todavía le faltaba lidiar con el servicio secreto mexicano y con un muerto en el palacio.